En Europa, con la guerra de Rusia contra Ucrania y las negociaciones, creo que están perdiendo la cabeza respecto a Moscú. Así parece a simple vista, según las últimas noticias. El Kremlin confirmó que Francia reanudó el diálogo con Moscú y Emmanuel Macron afirmó que no podía actuar distinto. Porque hay que hablar con Putin, hay que hablar. La Comisión Europea informó que Europa prepara una lista de concesiones que Rusia debe aceptar para terminar la guerra y reanudar el diálogo. No se sabe cuándo se anunciarán estas concesiones. Al mismo tiempo, la Unión Europea propuso recientemente su 20º paquete de sanciones antirrusas. El paquete debía reducir significativamente los ingresos del Kremlin por la venta de petróleo. La Unión Europea busca sustituir los límites al precio del petróleo ruso por una prohibición de ofrecer servicios clave para transportar combustible. Esto podría bloquear el acceso de petroleros rusos al Mar Negro y Báltico. Sin embargo, al final, dos países europeos se opusieron, argumentando que perderían ingresos. Según ellos, sería un paso muy duro contra el agresor ruso. Entonces, ¿qué sucede en Europa considerando que Lavrov ya amenaza con guerra? Discutámoslo juntos, soy Alexei Pechi y analizaremos este tema. Pero antes de que empecemos, les pido que se suscriban al canal, den like, escriban cualquier comentario y no olviden suscribirse a mi canal de Telegram Pechi News. El enlace está en la descripción, ahí publicamos noticias en cuanto llegan. Recientemente, Sergei Lavrov, jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, afirmó que Moscú responderá con todos sus medios si Europa ataca. Sí, el Kremlin amenaza a Europa con guerra, pero lo presenta como respuesta. Según ellos, no fue Rusia quien atacó a Ucrania, sino que Ucrania atacó a Rusia y Rusia solo se defendió. Y aquí Sergei Lavrov declara, cito, si de repente Europa cumple sus amenazas de prepararse para la guerra contra nosotros, las lleva a cabo y comienza a atacar a la Federación Rusa, el presidente Putin dijo, esto no será una operación militar especial de nuestra parte, será una respuesta militar completa con todos los medios que tenemos a nuestra disposición. Rusia misma no tiene intención de atacar a Europa, no lo necesitamos en absoluto. Les recuerdo que este mismo Sergei Lavrov decía lo mismo sobre Ucrania a principios de 2022, asegurando que Rusia no planeaba atacar, atacó. Y por último, quedó claro cómo exactamente el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, está ganándose su dinerito del Kremlin. El asunto es que después de esta declaración de Sergei Lavrov, ahora todos los propagandistas rusos están recordando exactamente eso. Viktor Orbán afirmó que los líderes europeos planean prepararse para una posible guerra con Rusia en 2030, adaptando la economía a tiempos de guerra. Y entonces, parecería que después de todo esto, ya es hora de que Europa le dé un golpe a esa descarada cara rusa y ahora Europa se ha decidido. En la Unión Europea recientemente presentaron una propuesta para un nuevo paquete de restricciones antirrusas, pero ahí fue donde todo se detuvo. Grecia y Malta se convirtieron en los principales obstáculos para la propuesta de la Unión Europea de reemplazar las restricciones al precio del petróleo ruso, es decir, el tope al precio del petróleo, por una prohibición de prestar servicios necesarios para el transporte del petróleo. Grecia y Malta expresaron su preocupación de que ese cambio podría afectar a la industria naviera europea y a los precios de la energía, y Grecia y Malta pidieron aclaraciones sobre las propuestas de sancionar puertos extranjeros que manejen petróleo ruso y un mayor control sobre los vendedores de barcos para reducir la cantidad de petroleros que terminan en la flota fantasma de Moscú. Como dice el dicho, al ladrón se le ve la cara. Grecia y Malta se delataron. La semana pasada, la Comisión Europea propuso reemplazar el límite de precio al petróleo ruso por su prohibición. Esta propuesta, que impactará a aseguradoras y transportistas, muestra las dificultades de usar el tope de precios para reducir notablemente los ingresos petroleros de Moscú. La propuesta es el eje del 20º paquete de sanciones de la Unión Europea contra Moscú por la invasión a gran escala en Ucrania. La implementación de la nueva propuesta dependerá del apoyo de los países del G7 que introdujeron el tope de precios a finales de 2022. Pero aquí, Estados Unidos aún no ha tomado ninguna posición. ¿Deberían reemplazar esto o no? Al mismo tiempo, el nuevo paquete de sanciones de la Unión Europea incluye una propuesta para imponer restricciones contra varias empresas en China y otros países que suministran a Rusia componentes clave para la industria militar.
Este paquete también está dirigido contra operadores de criptomonedas y un pequeño número de bancos en Asia Central y Laos, que ayudan a Moscú a evadir las sanciones. La Unión Europea propuso por primera vez usar su herramienta contra la evasión de sanciones, prohibiendo exportar maquinaria y equipo de radio a Kirguistán. Pero aquí Alemania ya está diciendo que teme que esto pueda afectar las relaciones bilaterales con Kirguistán y que para ellos las relaciones con Kirguistán son muy importantes. Sigamos entregando la maquinaria para que ellos la den a los rusos. Hagamos la vista gorda, pero eso no es todo. Hoy, el portavoz del presidente ruso, Dmitry Peskov, informó que Francia y Rusia retomaron contactos técnicos, pero Moscú no percibe que París quiera organizar una conversación entre los líderes. Después, el presidente francés Emmanuel Macron confirmó la reanudación del diálogo, señalando que es por una nueva fase de la guerra ruso-ucraniana. A continuación, citaré a Macron. Queremos delegar estas discusiones, pero nuestra ubicación seguirá igual. Nos guste o no Rusia, seguirá aquí hoy y mañana. Líderes europeos deben participar en el proceso de paz. Estados Unidos está listo para ayudar a acabar la guerra, pero no debe negociar los plazos para la adhesión de Ucrania a la Unión Europea. En nombre del bloc son temas de autoestima. Por eso es necesaria la reanudación del diálogo entre la Unión Europea y Rusia, pero de forma constructiva y sin presionar a Ucrania. Se entiende el deseo de Macron, pero no quiere ceder todo el diálogo con rusos y estadounidenses, especialmente en la arquitectura de seguridad europea, pero Rusia usa esos contactos e incluso sus insinuaciones de otra forma. Ahora, ese mismo Sergei Lavrov afirma que Moscú supuestamente tiene contactos secretos con algunos líderes de Europa. ¿Esto se hace para dividir a los europeos y quizá con Ucrania? Cito, no lo oculto, tenemos contacto con líderes europeos. Ellos mismos piden que no se anuncien estas conversaciones. Algunos incluso vienen aquí, a Moscú, y así de manera clandestina mantienen contacto con nosotros. A la vez, las declaraciones de los líderes europeos en estos contactos privados no difieren de lo que expresan públicamente. Son los mismos llamados, hay que acabar con esto, hay que actuar. Pero Europa ha adoptado una posición de no contacto negativa, que consiste en que se necesita una derrota estratégica de Rusia. Su postura es, Ucrania no debe perder, Rusia no debe ganar o Europa perderá credibilidad. Todo lo que hacen ahora es para evitar que se frustren las negociaciones entre nosotros y los estadounidenses. Ahora también se unen representantes ucranianos. Es importante señalar que, incluso según Lavrov, en las reuniones los europeos mantuvieron su postura intransigente. Rusia no puede ganar y eso está bien. Estoy tranquilo sobre los contactos del equipo de Macron con los rusos. Dudo que traicionen a Ucrania. Debemos entender que los europeos tienen intereses propios que también deben considerarse. Pero este juego con las sanciones, que si las imponemos o no las imponemos, y contando el dinero, ¿quién va a ganar más con esto? Eso sí se ve cínico. Dejo puntos suspensivos. Escriban su opinión y conclusiones en los comentarios de este episodio. Si este episodio les pareció interesante y útil, pueden apoyar el trabajo de nuestro canal de YouTube con su donación o su suscripción. Todos los enlaces y datos están en la descripción de este video. Eso es todo, cuídense, adiós a todos, continuación.